Lindo día, mis queridos hermanos. Es un placer poder saludarles una vez más. Dios me ha dado la oportunidad de compartir un devocional más, me ha regalado la vida y por eso me siento muy agradecido con Él. Vamos a tener un estudio hoy muy interesante, como todos los anteriores y también como los que vienen en los devocionales. Así que vamos a iniciar orando a nuestro Dios para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos ayude a comprender este tema tan maravilloso que vamos a tener en esta hora de la mañana. Oremos. Padre de amor y misericordia, exaltado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tus bondades. Te agradecemos por la vida que regalas a cada uno de nosotros. Y también queremos suplicarte que puedas enviar tu Espíritu Santo para que trabaje en nuestros corazones y nos ayude a entender el párrafo, el versículo que vamos a leer, que pueda quedar grabado en nuestra mente y que podamos sentir esa motivación para poder buscarte y asimismo recibir el perdón. Oramos para que nos des la capacidad de entender las cosas que nosotros hacemos, comprender la magnitud de ellas y también enmendar los errores que vamos cometiendo en nuestra vida. Ayúdanos a hacer eso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos el estudio de este devocional correspondiente para la ocasión en esta hora de la mañana bajo el tema Un perdón personal. Hemos estado estudiando temas que van relacionados con el perdón, cómo lo podemos obtener, cómo son los pasos que debemos seguir para recibir el perdón de Dios y también la disposición que Dios tiene de perdonarnos. Esa disposición que tiene nuestro Creador de darnos el perdón a través de su gracia, a través de su misericordia. Pero también hemos estudiado todo lo que nosotros tenemos que hacer. No es solo de dejarle todo el trabajo a Dios. Señor, perdóname y ya se acabó. No, hay pasos a seguir. Ya hemos hablado muchos de esos pasos. Y ahora nos corresponde la temática de un perdón personal. Salmo capítulo 51, versículo 1 es el verso que vamos a tener en estudio o como base a la temática de esta mañana. Y dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En la oración que David presentaba delante de Dios, David presentaba la súplica a Dios: ten piedad de mí. Y él hacía ver por qué es que clamaba por la piedad, porque Dios reflejara la piedad en él. Y él decía que borra mis rebeliones. O sea, él reconocía sus rebeliones. En los devocionales que hemos estado estudiando hemos visto que uno de los pasos importantes y principales para recibir el perdón es justamente reconocer nuestros errores, reconocer nuestras rebeliones, reconocer nuestras iniquidades, reconocer lo malo que hay en nosotros. Ese es el primer paso, el que pensaría yo que es el paso más importante porque de eso me llevará a lo demás. Si yo no reconozco mi error, no me doy cuenta de mi error, ¿cómo voy a llevar a pedir perdón? ¿Cómo me va a llevar a tratar de enmendarlo? ¿Cómo me va a llevar a abandonarlo si según yo no he cometido un error? Por eso el primer paso es indispensable para recibir el perdón y es entender nuestros errores, entender nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. David decía en la oración: borra mis rebeliones. Lo pedía, lo clamaba a Dios. En la petición que él hacía, suplicaba piedad. Y la suplicaba conforme a la misericordia de Dios. Algo que nosotros debemos entender es que Dios es un ser de misericordia. El mismo Dios es amor, la Biblia lo dice, y en su infinito amor, la misericordia reflejada en Dios es algo maravilloso. Cuando el mismo David hablaba sobre la misericordia de Dios, hablaba y presentaba a Dios como justo, pero también como un ser misericordioso. Por eso decía, la justicia y la paz se alcanzaron. Y ahí mencionaba cómo también la justicia y la misericordia, en la analogía que se utilizaba, dice, se besaron, representando cómo Dios es un ser justo, pero a la vez es un ser de misericordia, un ser de perdón, un ser de amor. Y David reconocía eso.
Sabía que Dios, al mismo tiempo que es justo, que retribuye con justicia, también es un ser de misericordia, que perdona la maldad, que perdona la iniquidad, que perdona las rebeliones. Y por eso clamaba, ten piedad, Señor. Y hacía ver la magnitud de la piedad de Dios conforme a la multitud de tus piedades. O sea, reconocía la grandeza del amor y de la misericordia de Dios. Página 136. Matutina La fe por la cual vivo dice: el Señor Jesús se complace en que vayamos a Él tal como somos. El devocional anterior estudiamos cómo Dios quiere que nosotros le busquemos. Y cuando le buscamos, comenzará un cambio a obrarse en nuestra vida. Pero el primer paso es buscarle. Por eso el párrafo de ahora, el inicio dice que Jesús se complace con que vayamos a Él tal y como somos, en la condición que estemos. Si sentimos el llamado de Dios, si sentimos ese deseo de buscarle, hay que hacerlo, hermanos. Que no nos detengan las malas acciones, que no nos detengan lo malo que hay en nosotros. Hay que buscarlo. Con Él se va a enmendar ese problema. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Él se complace en rodearnos con sus brazos de amor, en vendar nuestras heridas y en limpiarnos de toda contaminación. Ese es Dios, el Dios en el que hemos creído, el Dios al que adoramos, ese Dios que se complace en rodearnos con sus brazos amorosos. Y el amor de Dios en ese sentido se representó con la parábola del hijo pródigo. Todos recordamos la escena en la que el hijo recapacita, reconoce su error, que es la base que debemos tener nosotros, reconocer nuestro error. Él dice: ¿cuántas personas, jornaleros en casa de mi padre, tienen esto? Me voy a levantar, voy a ir donde él y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que había fallado, reconoció que había pecado, reconoció que había obrado de una manera inadecuada. Y al reconocerlo, ahora toma la decisión: me voy a levantar y voy a ir donde él. Y al tomar la decisión, lo hace, se levanta, va donde él. Pero lo maravilloso es cuando llega donde el Padre. Porque el Padre no lo rechaza por la condición en la que iba, maloliente, lleno de lodo, sucio, con una condición deplorable en la vida del ser humano, una condición no deseada, una condición que en lugar de atraer personas hacía que le repudiaran. En esa condición llegó, pero aún así el Padre, lleno de amor, bondad y misericordia, corrió, se echó sobre él, le abrazó y le besó. Ese Dios en el que nosotros hemos creído. En esa parábola el Padre representa a Dios. Ese hombre que recibió a su Hijo en la condición que iba, representa a nuestro Padre Celestial, que nos recibe en la condición en la que nosotros le busquemos, nos abraza y nos recibe con gozo y con amor. Y cuando ya nos ha recibido, dice, ahora se preocupa en vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda contaminación. O sea, nos recibe lleno de amor, pero en ese momento empieza a transformar nuestras vidas, empieza a cambiar nuestras vidas, empieza a hacernos diferentes personas, con diferentes propósitos, con diferentes metas, con diferentes ideales, con una diferente proyección de vida. O sea, comienza a transformar todos nuestros ideales, comienza a transformar nuestro carácter, comienza a transformar nuestra manera de vivir. O sea, comienza a haber un cambio, una transformación. Paulatinamente, sí. No es de golpe, es poco a poco, es progresiva, pero siempre avanzando, siempre creciendo, siempre mejorando. Son, dice el párrafo, multitudes quienes se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber
por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Aleja la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores la transmitan a toda alma sincera. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está guardando para quitarnos nuestras vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y revestirnos de los blancos mantos de la justicia. Cristo nos ofrece vida, dice el párrafo, y no muerte. Podemos llegar a Jesús. Podemos ser mejores. Podemos superar los obstáculos. ¿Podemos arreglar nuestra vida? Sí podemos. Por más complicado que parezca, por más difícil que parezca, podemos arreglar nuestra vida. No nos quedemos, queridos hermanos, en yo ya no tengo solución, o cuando las personas me dicen, no, su caso ya no tiene solución, no tiene arreglo. No nos quedemos con eso. Jesús nos ofrece el perdón, Jesús nos ofrece su ayuda, Jesús nos recibe con todo amor y misericordia. Sus promesas son para todo pecador arrepentido. Ojo, para todo pecador arrepentido. Esa es la parte que nosotros debemos hacer, arrepentirnos. Y lo demás se encarga Dios, lo que ya se sale de nuestra capacidad. Esa ya es la obra de Dios. Pero mi obra, mi labor es arrepentirme, llegar a Jesús, buscar a Jesús, pedirle perdón. Y hemos visto en los devocionales anteriores, luchar por enmendar mi error, luchar por restituir el mal que he hecho, enmendar. Y también por abandonar. O sea, la lucha del ser humano se une con la ayuda divina. Y combinadas se convierten en una fuerza que puede lograr cualquier cosa. Cuando la fe se une al poder de Dios, no hay cosa imposible. Jesús mismo lo presentaba y decía, pueden decirle a un monte, muévete de aquí a allá, y él se moverá. Cuando los discípulos reciben aquella capacidad, cuando fueron enviados de 2 en 2, me imagino el pensamiento de ellos, pero cuando dejaron y confiaron en lo que Cristo les había dicho, les voy a dar la potestad, les voy a dar el poder. Si ellos no hubieran ido y no lo hubieran intentado, nunca se hubiesen dado cuenta si podían o no podían. Pero los discípulos tomaron a bien ir al lugar al que fueron enviados e intentarlo, y al intentarlo se dieron cuenta que sí era posible. El problema en nosotros es que ni siquiera lo intentamos. El problema en nosotros es que nos quedamos, soy demasiado malo, no puedo cambiar, ya no voy a poder cambiar, es que así soy yo, así me quedé y así voy a morir. Ese pensamiento es el pensamiento más errado que podemos tener. El pensar que así soy yo y que no tengo que cambiar. Hermanos, la vida del cristiano sí o sí debe cambiar, sí o sí debe mejorar. Y si nos dice la gente, el mismo hermanito de años que conocemos, hermano, usted nunca cambia, el mismo hermanito, hay que preocuparnos. Porque no podemos ser el mismo siempre. Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que ser mejores cada día. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios nos exige. Ir avanzando, ir progresando, ir creciendo cada vez más. Aunque sea poco, pero debemos crecer, debemos mejorar. Un cristiano estancado es un cristiano sin vida espiritual. Un cristiano que no avanza, que no crece, es un cristiano a medias. El espíritu de profecía llama cristiano mediocre, muerto en vida. Así podemos llegar a ser, pero si lo somos, tenemos solución. Jesús es la solución, Jesús es el remedio. Jesús nos puede cambiar, pero la disposición viene de nosotros. Dice la última parte, atención a lo que dice la última parte de este devocional, hace una pregunta. ¿Podemos creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que acuda arrepentido a sus pies? ¿Podemos llegar a creer eso? Que cuando alguien viene arrepentido y con una multitud de pecados, Jesús le va a decir, no, eres muy pecador. Pues si creemos eso, estamos errados. No podemos pensar así, hermanos. Porque Jesús nos recibe. Jesús nos
abre sus brazos de amor, nos abraza y nos cambia, nos transforma, hace nuevas criaturas. Por favor, dice el párrafo, quitémonos de la cabeza esas ideas. Vayamos con todo nuestro corazón a Jesús y pidamos sus bendiciones. Hay que cambiar de mentalidad. Acá a veces se usa la expresión, hay que cambiar de chip. Hay que cambiar de mentalidad, de pensamiento. Hay que cambiar, hermanos, ese pensamiento que tenemos tan inadecuado, tan conformista. Y debemos poner en nuestra mente un pensamiento de lo que de verdad es Jesús. Hermano, Jesús experimentó todo lo que tú experimentas, lo que yo experimento en la vida. Y al haberlo experimentado, Él nos comprende, comprende lo que vivimos, comprende lo difícil que es abandonar el mal, comprende lo difícil que es afrontar las enfermedades, las dificultades, los problemas, los entiende porque Él también los tuvo que atravesar. La Biblia nos dice que Él se hizo semejante a los hombres. El libro de Filipenses lo menciona. No se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y experimentó lo que nosotros experimentamos. Y cuando Hebreos lo presentaba, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Y eso quiere decir que si Él experimentó todo como nosotros lo experimentamos, Él también sufrió, hermanos. Él también lloró. Él también sintió hambre. Él también se cansó. Él también sonreía. Lo que tú sientes, lo que yo siento, Él también lo sintió. Y por eso nos entiende. Y quiere que le busquemos. Quiere que lleguemos a Él. Que vayamos con todo nuestro corazón y pidamos sus bendiciones. Y Él está dispuesto a concederlas. ¿Quieres tu vida llena de bendiciones? Busca a Jesús. ¿Quieres arreglar los problemas en tu vida? Busca a Jesús. ¿Quieres que tu vida sea prosperada? Busca a Jesús. ¿Quieres salvarte? Busca a Jesús. Jesús es el secreto para una vida feliz, para una buena vida, para la salvación. Jesús es ese secreto. Y nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. Hay que buscarle. Vale la pena, hermanos. Vale la pena llegar a Jesús, ser transformados. La dicha será grande. El galardón que nos espera es maravilloso. Luchemos, esforcémonos, pongamos nuestra parte, demos el primer paso, intentémoslo al menos. Y si intentándolo fracasamos, pero lo hemos intentado. Pero es peor fracasar sin siquiera haberlo intentado. Esforcémonos y veremos cómo sí se puede. Veremos cómo sí se logra. Con la ayuda de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos. Es mi deseo en oración. Amén. Quiero finalizar orando a nuestro Dios, hermanos, para agradecer por su palabra. Así que oremos. Padre bendito que moras en el alto cielo, una vez más presente delante de ti, agradeciendo, Señor, por tu palabra que hemos estudiado. Gracias porque a través de ella comprendemos que sí hay solución para nuestra mala vida. Sí hay una solución para las dificultades que atravesamos. Gracias porque a través de tu palabra entendemos que sí podemos enmendar lo malo que hay en nosotros. Oramos para que nos ayudes a ser fieles, para que nos ayudes a obrar rectamente, a cumplir tus designios sagrados, a tener tu misericordia y a alcanzar la vida eterna. Ayúdanos a cumplir ese objetivo. Danos tranquilidad, danos paz, danos tu ayuda. Y por sobre todas las cosas, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que cada mañana nos acompañan. Para nosotros es una dicha poder compartir con ustedes. Y si Dios me regala la vida, el día de mañana estaré compartiendo el siguiente devocional. Bendiciones para todos.